Encuesta de Dixer Agneira realizada para Omega Estéreo y TVN, donde la gran pregunta que se hacían, o sea, se hacía la comunidad en redes sociales es ¿por qué el presidente en los últimos 3 meses ha mantenido exactamente esa popularidad? Y parece que sale indemne a todo el escándalo de Mossack y Fonseca, a pesar que cuando se hace la pregunta coyuntural sobre el escándalo, todos hablan de que esto va a provocar daños pues irreversibles y a largo plazo al país. José Blandón Padre está con nosotros. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando, y buenos días a toda tu audiencia. La primera cosa que le quiero decir a la audiencia es que los números de una encuesta no hablan por sí solos. Claro. Uno tiene que tener en cuenta el entorno en el que esos números se están desarrollando para explicarse, ahora teóricamente, la validez o no de esos números. La segunda cosa que usted debe saber es que toda la encuesta debe ser consistente. Sí. Es decir, no puede haber un hallazgo que vaya en un camino y el resto de los hallazgos vaya en otro camino. Esa es la. Sí, realmente tiene que haber consistencia. Consistencia entre una cosa y otra. Para mirarlo. Entonces, eso es lo que uno mira cuando mira las encuestas. Uno se fija en la ficha técnica para ver cómo se tomó la muestra. Profesionalmente, yo nunca cuestiono los resultados de ninguna encuesta. La casa encuestadora, yo asumo que su trabajo está bien hecho. No voy a entrar a consideraciones de carácter subjetivo con respecto a la medición de la encuesta. A ninguna encuestadora le conviene estar falseando números, pero también miro la consistencia de los números. Entonces yo he preparado un análisis sobre la historia de la encuesta, porque mucha gente dice, bueno, es que la tendencia es tal. Uno para medir tendencias, primero tiene que tener una serie de mediciones, y de hecho ya las tenemos. Con respecto a la encuesta de Dixer Agneira, que dicho sea de paso, es un documento público. No es un documento, cuando se sube a la red, ya yo puedo hacer todos los análisis que yo quiera de esos números, sin que tenga que yo compartir o no esos números. Entonces, tengo ahora mismo 18 mediciones de esa encuesta y he hecho un análisis para ver la tendencia histórica. La tenemos ya, producción. Esa tendencia, ahí está. Ahí está. Si usted se fija, la línea que va en el medio, la línea recta, es la que indica la tendencia. Y las mediciones ahora sí están en escala. Usted está viendo allí la responsabilidad. Bueno, esa no es la encuesta. La gráfica anterior. La gráfica mía. La gráfica que yo presenté no es esa. La gráfica, pero esta gráfica es interesante porque... Esa gráfica... ¿Qué ocurrió, por ejemplo, el año pasado, donde está ese punto de inflexión que el presidente sube un 73 y ahí viene una bajada, se puede decir que constante? Obsérvese que todo el mes de enero, hasta esta parte, ha venido una caída. Sí. Pero más importante que la caída es que usted toma todas las mediciones, hace una línea de regresión y se va a dar cuenta que la tendencia de la gestión del presidente en la apreciación de los electores es a la baja. El slope de la curva o la inclinación de la curva de regresión es de menos 1.87, lo que está indicando es la inclinación negativa. Yo puedo decir con casi certeza matemática que de continuarse en las mismas condiciones, el presidente seguirá bajando. La tendencia, para poder que él supere esa línea de caída, tiene que tener 3 mediciones superiores a la línea recta que cruza todos esos puntos. Entonces, es decir, que él tendría que hacer un cambio estratégico en las cosas que determinan la actual dinámica política. Y eso sería pues un golpe de timón fuerte, un cambio de gabinete. Por ejemplo, si usted ve los últimos 4 meses y acumula todos los acontecimientos, usted se recuerda que en enero comenzó con la reelección de Ayub Prado, que tuvo un gran rechazo en la opinión pública. Sí, sobre todo postulados por los propios magistrados y 2 nuevos magistrados. Eso creó una crisis en el ministerio, en la Corte Suprema. Inmediatamente el propio presidente destaca de que en la Asamblea el narcotráfico se ha metido. Inmediatamente a esos 2 eventos, el mismo enero, se denuncian actos de corrupción dentro de la administración Varela. Esos 3 eventos provocan una caída del presidente, de su gestión. Pero más que nada, cuando usted mira el balance que hacen
los encuestados de la percepción de transparencia del gobierno, usted se va a dar cuenta que esa percepción ha venido subiendo en una forma astronómica. Tenemos la próxima gráfica, porque si hay algo que demuestra esta encuesta es que pareciera que el presidente quedó encerrado en dos de sus grandes promesas. Uno, la transparencia, y dos, la rebaja de la canasta básica, a pesar de lo bajo que tenemos el precio del petróleo. Sí, pero la transparencia, ¿qué ejercicio yo hice? A ver. Yo quería explicarme cuál es la variable que más influye en la caída del presidente. Entonces hice una correlación con 5 problemas fundamentales: empleo, canasta básica, transporte público, todas las que están en las mediciones para poder tener una serie, y transparencia. En las primeras 4 encontré que el nivel de correlación no pasaba al punto 3, como consecuencia no era la que explicaba con mayor certeza la caída. Cuando fui a medir la transparencia, hice una correlación entre la caída del presidente y la variable transparencia, es decir, el incremento de la falta de transparencia en la administración Varela, porque esa es la pregunta. Claro. Entonces me di cuenta que la correlación entre la caída del presidente y el aumento de la falta de transparencia es de 0.91. Siendo casi llegando a 1 ya es absoluto. Es la perfecta. Eso quiere decir que una de las variables que más explica la caída del presidente es la percepción en el electorado de la falta de transparencia. Pero tanto es la transparencia de importante, por ejemplo, para alguien que no tiene agua, que tiene un servicio de transporte malo, que encontró a su hijo dando clase sobre un cubo. Tú entiendes la transparencia de una forma y el elector la entiende de otra. Es como la canasta básica. Los técnicos entienden la canasta básica de alimentos como los alimentos. El pueblo entiende la canasta básica como todos sus gastos. Entonces, para un elector, la transparencia es la cosa que tú haces, que haces en contra mía y que no me da agua, no me da... Entonces, la transparencia está asociada a un problema de credibilidad. Claro. Y la credibilidad o la caída de la credibilidad está asociada a un problema de confianza. Entonces, en el país, el electorado está perdiendo la confianza en la estructura política del país. Eso es peligroso. Fernando, la confianza es el pegamento de la sociedad. Sí. Cuando yo comienzo a desconfiar de la institución, de todo el mundo, ya estoy mal. Estoy mal. Ahí hay un problema. Entonces, al analizar eso me di cuenta que llevamos 19 meses de intensa lucha, entre comillas, contra la corrupción. Se han detenido gente del gobierno pasado en nombre de la corrupción, sí, pero ya hay indicios de corrupción en el gobierno y va a haber en todos los gobiernos. Por supuesto. Entonces, ese discurso de la transparencia está muerto. No comunica nada. Si yo le digo al país que el gobierno es transparente, y no estoy diciendo con ellos que están robando, lo que estoy diciendo en la percepción del electorado, el gobierno no es transparente. Entonces, por más que yo insista en eso, no voy a lograr un entendimiento por esa vía. Donde yo podría lograr un entendimiento es en la medida en que yo resuelva los problemas de la gente y flexibilice sí, la concentración de la información que durante 19 meses hemos bombardeado al país con la persecución a una corrupción que está enraigada en la sociedad, no es un gobierno. Hace muy poco alguien decía que el gran problema de América Latina o de la clase política nuestra es ese llamado adanismo. Es decir, creer que todos son los primeros en hacer todo y eso obviamente te enreda en la pata de los caballos y hace que el país no camine. Este gobierno sufrió de eso, pues tratando de vendernos a todos que inventó el agua tibia. Usted debe siempre cuidarse en política de aquellos que dicen que van a crear un nuevo país, una nueva nación. ¿Por qué? Porque la nación, el Estado panameño, es una categoría histórica. O sea, que yo voy a cambiar la nación panameña, probablemente yo puedo transformar algunas cosas de la nación panameña, pero transformar la nación panameña, su estructura económica, su estructura social, eso es algo que se da a dar en un tiempo muy largo. Sí. Entonces, yo no puedo rechazar de una gestión pasada, porque todo fue malo. Hacerlo como si todo fuera malo y todo haciendo todo bien. No. La vida tiene un nivel de continuidad. Yo te voy a señalar, por ejemplo, cosas que nosotros hemos hecho bien. Nuestra política portuaria, por ejemplo. A lo largo de varios quinquenios lo hemos venido hecho adecuadamente y fíjate que pasamos de 150.000 contenedores a casi 6,5 millones de contenedores manejados en Panamá. Es un cambio drástico.
Sí. Turismo, por ejemplo, lo hemos hecho bien. Hemos hecho muy bien las comunicaciones, entre el Centro Multimodal de Transporte, lo hemos hecho bien. ¿Qué cosas hemos hecho mal? La educación, por ejemplo. La salud. La salud, por ejemplo. La institucionalidad de la justicia, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas centrales a las cuales hay que prestar atención. Hoy, coyunturalmente, el principal problema que tiene el país es el agua. Agua para todo uso, agua potable, agua. Fíjese que hoy en la encuesta la agua incluso está el canal. para todo. Para todo agua es el principal. Eso es coyuntural. Cuando llueva tú verás que ese problema se desaparece, pero los problemas estructurales de educación, de salud, de credibilidad en el sistema judicial, no estoy hablando solamente del Ministerio Público, estoy hablando de la Corte y toda la estructura que da la justicia, son los elementos que conspiran contra nuestro desarrollo. Por ejemplo, la encuesta pasada, si uno agarraba a todo el gabinete, incluyendo al presidente, el presidente quedaba de tercero de atrás para adelante. El peor valorado era el ministro de Obras Públicas, después venía el ministro Aguilera de Seguridad, y si ponía los números que tenía el presidente, quedaba él como el tercer peor calificado de todo el gobierno. Lo extraño de esto es que, por un lado, se mantiene esta tendencia negativa al -3 de la popularidad del presidente, tomando el positivo y restándoselo al negativo. Y si no presentaron al gabinete como individual, sino como un todo. Y la diferencia creo que era menos 20. Es decir, era un gabinete totalmente rechazado y no concuerda que antes estaba él más o menos con el pelotón y ahora el pelotón quedó totalmente fuera de la medición. Bueno, ahí tenemos que entonces un problema técnico. Cuando usted hace y le pregunta a un entrevistado en las categorías que tienen de toda su educación e ingresos, sobre 20 nombres o 15 nombres de ministros, te aseguro que la mayoría no los conoce. No conoce ni al 4. Entonces, el panameño tiene una actitud de, está bien, bien. Entonces, esa calificación de los ministros no es tan exacta. Yo diría, yo no la tomo en consideración. Okay. La calificación más exacta es la del presidente, porque es el que más se conoce, y particularmente en este gobierno, la voz que todo canta en todo, en salud, en educación, en todo, es el propio presidente, que ha asumido no solo la dirección personal de los sectores que a él le interesa, sino la vocería de esos sectores. O sea, vemos más al presidente hablando de educación, hablando de salud, hablando de transporte público, de sus obras, que los propios ministros. Hablabas que posiblemente el presidente cada vez se está sintiendo más solo, es lo que está viendo esta encuesta, de parte de esa coalición. Si tú miras cuando se evalúa la gestión de gobierno, o sea, ya el gobierno en su conjunto sin una figura, el hecho que el presidente esté marcando por debajo de 40, casi 30%, está indicando con claridad que la coalición que llevó al presidente Varela al poder, o sea, su partido, los demás estructuras políticas y la sociedad civil que la respaldó, le está quitando el apoyo. Entonces, en materia de comunicación, el gobierno no ha llegado ni siquiera a la base política que lo llevó al poder. Y eso es grave. No ya ni siquiera el 39% está con él. Yo no quiero decir que el gobierno no está haciendo cosas. El gobierno está haciendo un proyecto de inversiones que tiene más de 6.000 millones de dólares en desarrollo. Pero, ¿qué de eso conoce el pueblo a través de los programas de comunicación? Muy poco. Muy poco. Porque ha tomado la decisión el presidente de reducir sustancialmente los niveles de comunicación, la participación de los ministros en el debate. El debate es nulo. Es nulo. Además, ellos deben saber, los ministros, más que técnicos, son los dirigentes políticos del sector al que se le da una responsabilidad. Claro. Y usted ve aquí problemas frente al agua y usted no ve una política definida para atender el problema de corto plazo. Usted ve el problema del sector agropecuario que se agrava. Sí, en términos y no tenemos una política para enfrentar esos problemas. Usted ve el problema de educación y estamos dando tumbos sobre esos niveles de comunicación. Las obras de infraestructura son importantes, son íconos que resuelven, digamos, la perspectiva de vanidad que tiene todo dirigente político. Claro. Pero no resuelven los problemas a diario. Entonces, esta falta de comunicación, de una estrategia de entender cómo se comunica, se expresó con mayor claridad en el manejo de los papeles de Panamá, que incluso escuché a mucha gente estar molesta porque se llaman los papeles de Panamá.
¿verdad? A mí en lo personal no me preocupa que se llamen los papeles de Panamá. ¿Tú recuerdas cuando salieron los papeles del Pentágono? Se llamaban así, los papeles del Pentágono, y nadie en los Estados Unidos salió a decir que estaban Ni nadie en el Departamento de Defensa nada, salió a decir que... Nada. ¿Qué hizo el Pentágono cuando salieron los papeles del Pentágono? Los hizo públicos todos. Todo, y además de eso, diseñó una estrategia de corto, mediano y largo plazo para resolver el problema. Y dentro de eso surgió la nueva concepción estratégica de las guerras en los Estados Unidos. Dijeron, no vamos a tener más Vietnam. Cuando entremos a un país militarmente vamos a entrar con todo. Y se acabó. Y con la opinión pública a favor de nosotros. Entonces todo un diseño de formación para manejar el tema. Claro. Nosotros en Panamá, con los papeles de Fonseca, esto no es un problema de Varela nada más. Es un problema de la nación panameña. Entonces el presidente debe incorporar en el desarrollo de esta estrategia a todos los sectores políticos, económicos y sociales para diseñar una estrategia de enfrentar este problema que es de largo plazo. Este problema no va a salirse de mañana porque ya yo firmé papel. No, todos los días vamos a conocer documentos que probablemente no signifiquen ninguna actitud criminal que se pueda probar en corte, pero tiene un valor informativo. Entonces vamos a bregar con eso por 4, 5, 6 años. Sí, esa va a ser la cruz de Juan Quienes Carlos hoy Varela, quieran utilizar eso para hacerle daño a Varela, sí, se están haciendo daño ellos mismos. Entonces nosotros tenemos que enfrentar ese problema como nación. No creo que Panamá... nosotros hemos recibido un golpe, sí, pero el mundo no está acusando a Panamá de eso. Sí, está acusando a cada uno de sus naciones. A los responsables de sus naciones de estar escondiendo su dinero. Otra cosa interesante es, por ejemplo, Pérez Valladares es el que el pueblo ve como líder de la oposición que más ha avanzado en esta encuesta. Bueno, de acuerdo a la encuesta es 3% y es menos que el valor que el error muestral. Así que yo no te podría decir que él es el líder de la oposición. No, el que más ha avanzado de los... Sí, pero si yo avanzo, para poder determinar que hay un avance real, yo tengo que tener un avance mayor que el valor absoluto del error muestral. El error muestral es de más o menos 2.8, quiere decir que el valor absoluto es sumar 2.8 más 2.8, que me da 5.6. Si yo no tengo un incremento de 5.6, estadísticamente no tiene ninguna significación para mí que tú me digas que tienes 3%. Porque entonces, este es un país huérfano no tenemos oposición. El líder de oposición que más tiene efecto en la opinión pública es Ricardo Martinelli. Punto. No, ahí no hay que darle ninguna vuelta y no tiene opción para no puede ser candidato. Pero ahora surge un nuevo camino. Todo el desarrollo, por ejemplo, de la situación de José Raúl Mulino, vas a ver que lo va a disparar. O sea, cuando yo actúo en demasía contra un dirigente y ese dirigente mantiene la valentía de enfrentarse a la agresión de que ha sido víctima, en la opinión pública, una de las formas de medir a un dirigente es su valor. Es su valor. Y no hay la menor duda que José Raúl Mulino, uno, nunca debió estar preso. Dos, estando preso, demostró un gran valor político para enfrentar... Venir de un viaje y decir, aquí estoy. No, y no solamente eso, dentro de la cárcel nunca se rajó. Nunca se rajó. ¿No? Yo recuerdo cuando se dio el golpe militar en el 68, la gente que ponían presos, yo creo que en Chitré, algunos nos llevaron presos y estaba el hermano de César Quintero, el Tigre Montañero, preso. Y la gente que llegaba ahí oraba. Epimenides Díaz. Y el Quintero. Y Epimenides le decía, aquí se mide los que son hombres, no lloren. Entonces, acostumbrado, un hombre valiente, independientemente de sus errores. Bueno, José Raúl Mulino demostró en la cárcel la valentía, porque una cosa es hablar de la cárcel y una cosa es estar en la cárcel, con firmeza. Entonces, ahí surge un nuevo elemento que se va a añadir a la vida política nacional con la decisión que ha tomado el segundo tribunal con respecto a él. Yo lo que te quiero plantear con todo esto es que las mediciones de la encuesta indican una tendencia. El electorado se siente insatisfecho con la gestión del gobierno. Se siente insatisfecho, lo podemos medir en diferentes formas. Esa insatisfacción le debe llevar al presidente Varela y a su equipo a replantearse una estrategia nueva para bregar con el país cuando surge ahora un elemento superior, que son los papeles de Fonseca, los papeles de Panamá, que en su mayoría, tú vas a ver con el tiempo, ningún país va a poder probar actos delictivos
lo que nos está haciendo es un daño dentro de la imagen. Pero eso no puede crear una cruzada moral realmente, que es lo que va a provocar estos papeles. Pero yo siempre cuando hablo de la moral y la ética, las sociedades, Fernando, y tú lo sabes por tus propios conocimientos y tu lectura, la ética de una sociedad está en sus leyes. O sea, yo no puedo aplicar a cada acto que tú hagas que es ético o no ético. Yo lo que puedo decir es que si lo que tú haces es legal o es ilegal, punto. La ley es la que determina la conducta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la ley? Regular la conducta de los grupos sociales de una sociedad determinada. Entonces yo no puedo a cada momento esgrimir la ética como argumento jurídico, porque la ética está contenida en la ley. La ley es la que me establece a mí cuáles son los parámetros éticos que yo debo cumplir, no lo que se te ocurren a ti o lo que se me ocurran a mí, porque hay una columna que publicó ayer el periodista Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, en la cual él dice 6 consejos para bregar con toda esta información tipo Panama Papers que salen en las redes sociales y no dejarse influir, porque todo lo que sale en las redes sociales le damos características de verdad, de veracidad, pero la información, cualquier periodista que saque una información, la información puede denunciar un hecho, pero no muestra que se ha cometido un delito. O sea, aquí estamos confundiendo la denuncia de un hecho con la comisión real de un delito. Son las acciones jurídicas las que demuestran la veracidad de un hecho. O sea, es la justicia, es el fiscal, la fiscalía, es el juez el que se basa en hechos. Yo como político yo puedo emitir criterios, pero mi criterio no es una sentencia. Entonces nosotros estamos acostumbrados a lo que sale en un periódico. Detuvieron a Molino, él es culpable. No, él está detenido, incluso desde mi punto de vista detenido ilegalmente, como hay gente que fue detenida innecesariamente por el abuso a la medida de detención preventiva que se ha venido haciendo, no solo en esta administración, sino en el pasado. Siempre. Nuestras cárceles están llenas de gente detenida preventivamente por abuso de la fiscalía. Exacto. Por eso nace el sistema penal acusatorio, que le permite al ciertos derechos tener derechos. Nosotros estamos violando los derechos de esos procesados. ¿Por qué te explico todo esto? Porque esto que no va a tener efectos jurídicos, sí tiene un efecto político. Entonces, Varela tiene que entender, su equipo de gobierno tiene que entender que cuando se trata de la sociedad, él tiene que consultar a la sociedad. Él fue electo para liderarnos a todos. Para liderarnos a todos, no a un sector de la sociedad. Entonces, él tiene que entender, su estructura tiene que entender que todo este proceso de 19 meses de inundación de anticorrupción ha hecho del panameño un panameño frustrado. Totalmente. Ya somos incapaces de mirar las perspectivas que tiene el país. Exacto. Estamos atrapados en mirar lo malo. No hay círculo donde tú no vayas en la que todo el mundo no se pase hablando mal de otro. Que sea una anarquía total. Entonces, en realidad, eso no es lo que está ocurriendo en el país. Claro. En el país está pasando miles de cosas buenas, pero que no han sido desplazadas por una incapacidad, no solamente del gobierno, sino de los líderes, de asumir el papel de responsabilidad que la sociedad le ha dado a ellos. Como siempre, un placer tenerte. José Blandón, analista político.